Buenos días, hoy es viernes 8 de noviembre del año 2024. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la bienvenida al doctor Simón Zavala Guzmán, constitucionalista, hombre de cultura. Y precisamente vamos a hablar de cultura. Doctor Zavala, buenos días, gracias por aceptar la Buenos días, invitación. licenciado Sevillo. El Con tema es mucho la Casa de gusto. la Cultura, ¿no? Presente y futuro. El presidente Noboa vetó totalmente la famosa ley de cultura que fue aprobada en la Asamblea Nacional. Como hombre de cultura, como interesado, como un ecuatoriano interesado en el presente y en el futuro de la cultura, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, que en los últimos tiempos ha caído en lo más bajo, en una tienda prácticamente, en una tienda de tercera. Quisiéramos conocer cuáles son sus cuestionamientos a este tema del veto total a la ley de cultura. Buenos días. Buenos días, licenciado Sevilla. Gracias por la invitación. Mire, yo he venido sosteniendo desde hace algún tiempo que efectivamente el problema de la Casa de la Cultura en esta última etapa, desde el 2012, viene padeciendo el que, en primer término, quienes la hayan dirigido realmente ha sido gente de una total incompetencia, como el caso de Pérez Torres, el caso de Restrepo y ahora el caso de Fernando Cerón. Gente que efectivamente nunca tuvo una preparación de ninguna naturaleza, independientemente del caso de Pérez Torres, que es escritor, y que en términos administrativos, realmente su presidencia y su gestión, aparte de haber sido designado fraudulentamente, naturalmente amparado en un comité electoral de esa fecha que se prestó para toda esta cuestión. Digo, esa gestión fue una gestión totalmente desastrosa. Luego, en el 29 de diciembre del 2016, se expide la ley de cultura. Esa ley de cultura realmente destrozó a la Casa de la Cultura ecuatoriana, empezando porque le quitó todas las secciones académicas, es decir, destruyó la organización interna de la Casa de la Cultura, porque la Casa de la Cultura, que hasta esa fecha tenía su ley propia, su ley orgánica propia, tenía varios componentes de tipo administrativo que le daban la estructura adecuada Pero, pensada por Benjamín Carrión. pero ¿quién destruyó? Bueno, la destruyó el correísmo, pues, porque en ese tiempo estaba todavía Correa en la presidencia de la República. El 2017 ya llega Moreno, y Moreno completa la destrucción de la casa, designando a Pérez Torres como ministro de Cultura. Es decir, la cultura en este país, las diversas manifestaciones culturales, las diversas expresiones de la cultura de este país, aparte de que han sido manoseadas y sujetas a entregarles a gente que nunca tuvo ningún tipo de experiencia realmente en su forma estructural, buscaban la manera de destruirla, precisamente ¿por qué? Porque querían que haya un pasado que terminaba con la ley, para que desaparezca la concepción de la Casa de la Cultura de Benjamín Carrión, que era la de, a través de la Casa de la Cultura, ir a la patria grande, conceptuando la patria grande en un sustento que era el hecho de que inclusive ancestralmente nosotros venimos de culturas grandes como la cultura Valdivia, por decir algo, ¿no? Entonces, querían un antes y un después. Con la ley del 2016 se eliminan las secciones académicas, se establece que para las elecciones de los directivos de la Casa de la Cultura solamente puedan votar los que están afiliados al RUAC
que es el registro único de artistas, en donde metieron como gestores culturales a una cantidad de vendedores ambulantes de películas, discos, de una serie de cosas, Por el de voto, artesanos por el que ni voto. siquiera eran artesanos artísticos, sino artesanos de otro tipo de manifestaciones. Yo no estoy contra ellos, por supuesto, porque todo trabajo es digno, pero acá se utilizó eso de una manera fraudulenta para después llevarles en bus, porque así fue la elección de Aquí Restrepo. también pasó lo mismo. Ah, bueno, y pasó prácticamente en todos los núcleos provinciales, los llevaban en carro, les pagaban a la gente para que vayan a votar y les daban membresías de supuesta carrera dentro de la Casa de la Cultura de 8 10 años atrás para que estén facultados para votar. Es decir, la Casa de la Cultura tomada por una cantidad de delincuentes que lo que hicieron cuando llegaron allá era llevarse todo lo que podían. Acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la matriz, se denunció que en el mismo tiempo en que Pérez Torres estaba, donde tenía un sobrino político como director de teatros, los eventos que se hacían en el Ágora y en el Teatro Nacional eran pagados con taquilla. Unas veces ese dinero no ingresaba a la tesorería Se de la hacía Casa de la humo, Cultura Ecuatoriana. se Es hacía decir, humo. llegaron delincuentes a manejar la Casa de la Cultura. Luego viene Cerón, que le gana a Restrepo por pocos votos, apoyado naturalmente por el movimiento de mariateguista y el movimiento del señor Isa, que anda planteando la constitución del sendero luminoso ecuatoriano y una sarta de cosas sin sentido, porque el pensamiento mariateguista fue válido en un momento determinado, estamos hablando de Mariátegui por los años 30, pero inclusive hasta su propio nieto, que es un sociólogo muy reconocido en el Perú, señaló hace algunos años que ese pensamiento ya no tenía validez y que la actitud del Obsoleto. famoso camarada Gonzalo, que era quien dirigía Sendero Luminoso en el Perú, no tenía ya razón de ser. Y acá quieren a estas alturas del partido, perdonen la expresión, constituir un movimiento de un sendero luminoso ecuatoriano que realmente es hasta para morirse Doctor de la Guzmán, risa. doctor Zavala Guzmán, entonces la metida de mano en la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha sido nefasto. Totalmente nefasto desde cuando terminó el periodo del doctor Marco Antonio Rodríguez, porque la casa ha sido dirigida por grandes personalidades, pues el mismo caso de Benjamín Carrión, de Osvaldo Guayasamín, de Galo René Pérez, de Edmundo Rivadeneira, de Marco Antonio Rodríguez, realmente gente de una extraordinaria valía, no solamente a nivel nacional, con reconocimientos internacionales, pero vienen estos pelafustanes que no tienen absolutamente nada que mostrar, se apoderan de la Casa de la Cultura. El caso de Cerón, lo que conozco es para hacer trabajo en territorio. ¿En territorio para qué? Para que el señor Isa tenga la posibilidad de movilizarse electoralmente, ahora con una candidatura a la presidencia de la República. Bueno, esto es un desastre realmente. Por eso creo que lo que hizo el presidente Noboa ahora, al vetar totalmente ese proyecto de reforma a la ley de cultura, es totalmente válido, pero el problema de la Casa de la Cultura, de la cultura de este país, se queda allí, pues, porque el problema con la Casa de la Cultura fundamentalmente lo tenemos en la ley que se pretendía reformar, en la ley del 2016, en donde efectivamente se destruye la Casa de la Cultura, se mete a una cantidad de supuestos gestores culturales para que, siendo miembros del RUAC, puedan poner como directivos en las provincias y en la matriz gente que no tiene nada que ver con la cultura y que más bien van por otro tipo de Ah, intereses, inclusive los le intereses politizaron a la Casa de políticos. la Cultura, doctor. ¿Cómo? Le politizaron a la Casa de la Cultura. Yo no diría que le han politizado.
Yo lo que diría es, ¿por qué? Porque siempre en la Casa de la Cultura hubo un acuerdo intelectual de voluntades en donde todos los de diferentes pensamientos políticos podían coincidir bajo la premisa de que todos a su vez, desde su pensamiento y de su enfoque político, buscaban engrandecer la problemática de la cultura de este país y de sus diversas manifestaciones, darle fuerza a todas esas expresiones. La Casa de la Cultura fue ese encuentro, inclusive de posiciones ideológicas, sin que exista en absoluto un tipo de contraposición política. Los debates que siempre se dieron allí eran debates culturales y artísticos, siempre pensando en mejorar la producción cultural de este país. Pero acá, en cambio, se tomaron este tipo de gente que efectivamente responde a otros intereses políticos que no son precisamente intereses políticos de los ecuatorianos, sino que buscan otro tipo de cosas y entre otras situaciones buscan lucrar de los recursos económicos de la Casa de la Cultura Claro. Ecuatoriana. Entonces, eso no puede ser posible ni lo podemos permitir. Aquí en el Azuay, como se ha denunciado públicamente, se manipuló el padrón electoral para alcanzar una elección y luego una reelección, manipulando con la complicidad de un comité electoral. En Quito sucedió igual, porque yo incluso fui candidato a la dirección de Pichincha por un gran movimiento de escritores y de artistas, y sucede que en los padrones electorales eliminaron una gran cantidad de la gente que suponía que iba a votar por mí, a otros los pusieron como muertos y inclusive trabajadores la imprenta, del editorial de la Casa de la Cultura denunciaron, y yo lo hice público, de cómo les dieron membresía que imprimían allí en la editorial a gente que trajeron después en buses desde Tungurahua y desde Cotopaxi, que son dos provincias muy cercanas a Pichincha, para que puedan votar. Entonces, fíjese cómo este tipo de atracos que son palpables, demostrables, sin embargo se han quedado un poco atomizados. ¿Por qué? Porque también esta gente tenía en la Contraloría General del Estado gentes que les blanqueaban y que les lavaban todas las atrocidades económicas que cometieron en una actitud totalmente delictiva. Ahora, inclusive hay hasta el problema de que el señor Fernando Cerón, que es el quien dirige la sede nacional, se apropió de una partida de cerca de 2 millones de dólares que le pertenecía al Ballet Ecuatoriano de Cámara. Se apropió de ese dinero para repartírselo a los directivos de los núcleos, para que puedan utilizar un dinero indebidamente. Y por eso tienen que responder, porque Guarderas, que no es ningún santo de mi devoción y que también tiene que responder por cerca de 40 millones de dólares que él ha recibido del Estado ecuatoriano por esa partida que se metió camuflada en el presupuesto de la Casa de la Cultura, precisamente para que nadie conozca y para que nadie sepa que el señor Guarderas manejaba a su entero sabor en sus cuentas personales el dinero de la partida que obtuvo Pero, por parte en doctor ese tiempo Zavala, del Congreso Nacional. doctor Zavala, ¿a qué guardera se refiere usted? A Rubén Guarderas, el director del Ballet Ecuatoriano de Ajá, Cámara. perfecto, ya, ahí está bien, perfecto. Ahora, El señor Guarderas ha recibido, como digo, cerca de 40 millones de dólares, porque lleva más de 20 años recibiendo entre 1.500.000. Llegó un momento dado, hace 3 años, me parece, 4 años, a una cifra de 1.995.000 dólares, es sin decir, casi control, dos sin millones de control, dólares. sin control.
sin control de ninguna naturaleza. Yo tengo dos informes de la Contraloría, en donde se señala que manejaba los dineros en sus cuentas personales, los vehículos, tiene hasta un edificio y sin embargo utilizaba las instalaciones de la Casa de la Cultura para hacer clases allí y disfrazar de esa manera su actividad. Nadie le pedía ni siquiera para el mantenimiento de los locales que utilizaba. Es decir, ha habido un contubernio también, obviamente, para darle permisibilidad a Guarderas para que haga lo que ha hecho. Pero volviendo al caso, se le llevan la partida que tenía allí y Cerón la reparte y nunca les dice a los directores provinciales que ese dinero no era de dinero de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sino del ballet. Guarderas ha iniciado una acción legal a través de una acción de protección y la jueza que conoció el asunto ya señaló que tiene que devolverle el dinero. Recién en esos momentos los directores se desayunan y le piden cuentas a Cerón y Cerón se ve obligado a tener que decirles que sí, tomó por las circunstancias económicas, pero el problema no es solamente una justificación de esa naturaleza, el problema es que tienen que devolverle la plata y si no se le devuelve la plata, la ley establece claramente que cae en el delito de desacato y eso significa, por un lado, la destitución inmediata de todos los que se favorecieron recibiendo ese dinero, es decir, desde Cerón, los directores provinciales, y la devolución del dinero. Entonces tendrá que procederse a embargos de locales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es decir, lo que se viene es una cosa muy seria. Doctor Zavala, ¿el Ministerio de Cultura le ha hecho bien o le ha hecho mal a la Casa de la Cultura Ecuatoriana? El Ministerio de Cultura, licenciado Cedillo, a través de los ministros que han pasado, en un tiempo favorecieron a la Casa de la Cultura porque a través del PON Cultura, en el caso de Pérez Torres y de Restrepo, le entregaban dinero del PON Cultura con préstamos no reembolsables. Habían en ese momento, estoy hablando de hace 5 años, habían más o menos 27 millones de dólares en el Banco del Estado que pertenecían al PON Cultura, que no sabemos qué ha sucedido con ese dinero, porque yo inclusive he denunciado que conozco, no lo puedo comprobar, pero voy a hacer las acciones legales correspondientes, que muchos se beneficiaron con los préstamos no reembolsables para sus proyectos personales, es decir, los proyectos de los amigos, y otros se beneficiaron con los préstamos no reembolsables que no los van a pagar nunca. Entonces, es decir, mire, la distracción de los recursos públicos en el campo cultural es una cosa increíble. Las denuncias que se han hecho respecto de la pérdida de piezas de los museos ecuatorianos, no solamente del museo que había en la Casa de la Cultura y que pertenecía al Banco Central, que en el trayecto de llevarlo de la Casa de la Cultura a las instalaciones del Ministerio de Cultura se perdieron piezas, se sacaron otras piezas, las han falsificado, sino que también cuando los regresaron y los ministros y las ministras que han pasado, que han sido parte de la Junta Plenaria de conformidad con la ley, han guardado un silencio ominoso, porque no es solamente el hecho de ir a sentarse y votar en contra de tal o cual cosa, sino de ejercer la rectoría como la propia ley del 2016 le faculta. Entonces, estas ministras que han pasado por ahí realmente han sido un fracaso. Y la actual ministra, que es una persona que estuvo como directora nacional del Museo Nacional, por lo que veo, ha estado de alguna manera apoyando estas reformas legales que ahora el presidente las ha vetado totalmente. Y las veta, licenciado Ceballos,
porque en primer lugar, fíjese, estaban buscando eliminar el nombre de Benjamín Carrión de la casa. Como ya no pasó el hecho de que la denominación sea Casa de las Culturas Ecuatorianas Benjamín Carrión, porque mire, lo de las casas de las culturas puede ser discutible. Hay argumentos en el sentido de que, siendo este un país plurinacional, la Casa de la Cultura debería ser Casa de las Culturas, porque se entendería que debe abarcar todo esto. Pero esa es una tesis. Esa es una tesis que tiene que ser discutida y tiene que Bueno, ser discutida ampliamente. Sin bueno, embargo, eso ya no pasó. Luego ahora pretenden quitarle el nombre de Benjamín Carrión y entonces ponen toda esta reforma a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es decir, ya querer desaparecer eso. Luego de eso, buscar la posibilidad que se entreguen recursos económicos para poder constituir empresas públicas o mixtas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con dinero supuestamente de autogestión. ¿Cuáles son los dineros de autogestión? Los dineros que ingresan por el alquiler de los teatros, de las instalaciones. ¿Y quién controla eso? ¿Quién ha venido inclusive controlando a esto? La propia Contraloría guarda silencio sobre todas estas cosas. Entonces, pensar que se van a constituir limpiamente estas empresas públicas con los dineros que recaude la Casa de la Cultura sin que se determine cuáles van a ser los controles efectivos para eso, es simplemente una cosa utópica. bueno. Finalmente, doctor Zavala, ¿quién le salva a la Casa de la Cultura? ¿Cómo? ¿Quién le salva a la Casa de la Cultura? Mire, yo creo que y hay que tener absoluta claridad sobre eso. También los responsables de todo esto somos los escritores y los artistas de este país que frente a todos estos atropellos, y ahí sí me exceptúo yo, porque yo he estado permanentemente luchando y denunciando públicamente todas estas cosas, ha mantenido una actitud de silencio que prácticamente viene a ser un silencio cómplice. Entonces no es posible que aquí pasen las cosas y los interesados, que son los escritores y los artistas y No los hacen gestores nada, no hacen culturales de este nada. país, no digan nada ni hagan nada. Como usted muy bien señala, en el Azuay, ¿qué es lo que pasó con el señor Sánchez, que es el director provincial? Ahora conozco reelegido nuevamente y seguramente quiere ir en una nueva oportunidad. Voces muy cuantitativamente poquísimas son las que han manifestado su desacuerdo con este tipo de cosas. Pero ahí no se ha reunido como debían reunirse todos los artistas, los escritores. ¿Dónde está la gente de ese gran nivel? Los preclaros ciudadanos que se han distinguido por diferentes manifestaciones y expresiones de la cultura en el Azuay, en Cañar, acá en Pichincha. Discúlpeme, es una anomia total de los escritores, artistas y gestores culturales. Entonces, también son responsables de lo que sucede en este país, en el Bien, campo de la cultura. bien, se nos acabó el tiempo, doctor Zavala. Gracias por el espacio, gracias por las opiniones, gracias por defender la cultura ecuatoriana de esas manos siniestras, oscuras, que siempre están queriendo sacar tajada, una buena tajada, con el cuento de que son directivos, dirigentes. Volveremos pronto, doctor Zavala, para seguir dialogando sobre Yo los le temas culturales. agradezco, licenciado Ceballos Cedillo, por darme esta oportunidad, porque como yo he sido muy crítico, hay algunos medios que no desean darme un espacio para yo poder decir todas las cosas que... Sin embargo, en el periódico digital que estoy escribiendo, lo he hecho ya en varias Sí, oportunidades y voy a seguir. Y ahora voy a presentar las acciones legales, porque tienen que responder por estas
cosas y todos estos atracos de los dineros destinados a la cultura. Muchas gracias y nos veremos en otra oportunidad. Bien, gracias al doctor Simón Zavala Guzmán, constitucionalista, hombre de cultura. Que tenga un buen día. Gracias, licenciado.